Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Intensity Club. Yo soy Andrea. Y yo soy Merry, y este es el podcast de dos mujeres que este año cumplieron 30. Muy fuerte, pero tú no tienes que esperar para cumplir 30 para suscribirte a este canal, darle like a este video, compartirlo con tus amigos, comentar, hacer todo lo que quieras y además suscribirte en Spotify y en Apple Podcast, que es gratis, Rey. Es gratis, amamos lo gratis. Qué fuerte, Qué qué fuerte. fuerte, Yo cumplimos acabo 30. literalmente de cumplir 30 años Sí, hace menos de 2 semanas. Es una sí, locura. literalmente. Yo estoy todavía en shock. De hecho, ayer me encontré mi primera cana y no estoy soportando este Es momento. verdad, Es amiga, muy qué fuerte. fuerte. Escribiste en el grupo Es que asustada, paniqueada, claro. paniqueando. Y sí, Fue un no, momento heavy para mí. totalmente, no, entendible. Yo ya los cumplí hace unos mesecitos, igualmente del 95. 95 Girlies, Em, pero sí, complicada toda como que la reflexión que viene con los 30. 100%. Es lo que me decían en el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Hoy te despertaste con un brazo nuevo? ¿Qué sucedió? Porque claro, uno No, tiene como una ansiedad alrededor de esto y no, literalmente un día te despiertas al siguiente día es exactamente la misma persona, ahora con 30 años, pero igualmente hay como toda una reflexión que viene con ese momento que estando en grupos de amigas que compartimos, hemos hablado de esto y vemos que las cosas que nos mueven o que nos dan ansiedad o que nos dan miedo, etcétera, son muy similares. total. A ti ese, Entonces, ese, ese despertar de esos miedos y tal, te dio como, o sea, ¿qué fue? ¿El día exactamente? ¿Días previos? ¿Cómo, o sea, cómo fue ese flow? ¿Cómo fueron esos miedos despertándose en ti? no, a mí me empezó varios años antes. Es Ok, que un poco para mí los 30, o sea, para mí yo creo que la reflexión o toda esa necesidad como que de entender qué está pasando me vino tipo a los 27, 28 me ok. empezó. Porque para mí, o sea, lo que yo creo que como se concibe más o menos la vida humana, el average, o sea, de un ser humano normal, es que los 20 es como toda una etapa como de experimentación, vamos a probar aquí, probamos allá, etcétera, y los 30 ya es más como que, bueno, Ya hay que vamos a ponerse serio. replantearnos cosas, vamos a evaluar cómo estuvieron nuestros 20, cómo evolucionaron, si hay algo que nos gustaría cambiar, si no nos gustaría cambiar. Y eso para mí como que toda esa reflexión empezó ya al final de los 20. Ya. Entonces sí, para mí yo, como que mientras más se aproximaba la fecha de que iba a cumplir 30, lo que sentía era como el final de una era. O sea, para mí era el Ujú. final de una era que es literal porque se acaba una década, pero sí sentía como que el final de esto de, bueno, se acabó el momento como que de experimentación, y acá nos tenemos que poner un poquito más Sí, serios, em, en el asunto, porque inevitablemente, a ver, es lo es lo que que lo toca. que hemos y lo que hemos visto. A ver, Exacto, como que hemos crecido, es como que lo que total. hemos A mí me pasó un poco, o sea, me acuerdo que como que a los 28, o sea, cuando cumplí 28 dije, ya no está cool, ya no quiero cumplir más. eso. Y ahí me empecé a asustar y tal, y realmente mi día de reflexión fue el día antes de cumplir 30. O sea, mi Al día día duro, antes. o sea, pero duro reflexivo, tipo, había estado como con miedos y como el chiste típico de no, yo no quiero cumplir 30, como que no, no, yo el año que viene vuelvo a cumplir 29, o sea, no te preocupes. Pero el día antes fue como Ujú. introspección. Vamos a Sí, ver para adentro en qué pasa en mi cabeza. Y fue muy duro ese día antes. Estoy pensando sí. demasiado tiempo. Yo creo que el día antes yo lo que tenía era como una como nostalgia quizás, Eso. pero como que toda esa reflexión ya la había hecho, o sea, ya venía como que hablándolo muchísimo tiempo en terapia, Chamo, porque yo no lo he claro, hablado nada en terapia, o sea, nada, nada, ¿tú lo puedes creer? Ni una palabra. amiga, qué fuerte. Lo hablaré a posteriori ahora después de haber cumplido 30 a ver cómo pero como pinceladas para ver cómo nos sentimos con eso, un pit stop en esa información y ya. Es que no, o sea, yo lo hablé aproximadamente como 3 4 meses antes. O Sí, sea, okey, sí. Sí, pero bueno, porque también yo es lo que te digo, desde que tenía como 27 que ya venía pensando cosas, claro, que ya era como yo creo que es inevitable, yo creo que le pasa a todo el mundo, porque cuando empiezas, o sea, se empiezan a acercar los 30 y empiezas como que a, bueno, ¿qué es lo que yo quiero tener a los 30? ujú, Y a los 27 ya es como que se va volviendo real, bueno, 27 28 ya se va volviendo como que real esta situación de, bueno, mira, se acerca, o sea, se sí, acerca. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero tener a los 30 o lo que en mi cabeza es la foto de una persona de 30 total. años? Yo cumplo con ello, no cumplo con ello, ¿cuánto tiempo necesito para ello? Entonces, como que ya en ese momento, al menos en mi caso, yo ya empecé como a hacer las paces con cosas, o sea, yo ya Claro, empecé como, bueno, mira, esto no va a pasar, no. esto no va a pasar, no va a O no va a pasar pasar. en el tiempo que yo creo que iba a pasar. Exactamente, exactamente. Es como para lo que yo pensaba que a los 30 iba a tener, la verdad no lo voy a tener. Hay otras cosas que sí tengo, otras cosas que no tengo, pero como que de las que no tengo, que era como que quizás la que más me pesaba, era como que, bueno, ya empezar a hacer como que esas paces de, bueno,
no va a suceder, Y no pasa nada. no pasa nada, y entender, más que nada, por qué no está sucediendo. Claro. Porque yo creo Entender que el es ahí. contexto de tus cosas, el por qué no están Exactamente. pasando. Exactamente, porque al final el contexto es muy diferente a cualquier cosa que nosotros hayamos podido ver cuando teníamos 15 años. O Totalmente. sea, cuando yo tenía 15 años y veía a una persona de 30, para mí, primero que nada, una persona sumamente mayor. O sea, pero Completamente. sumamente mayor. Era como que, no, no. O sea, tú estás cerca de morir Literal. Es que a mí directamente. me parecía literal eso. Yo dije, eres un anciano. O sea, Exactamente. de aquí a Entonces, un geriátrico tú, simplemente dos días. exactamente. Entonces, como que ya ahí era como que, bueno, te siento como muy lejano a mí. Entonces, no solamente eso, sino que veía a los 30 años ya gente a mi alrededor, ya tenía hijos, Claro. tenía un coche, Casa, tenían en propiedad. casa en propiedad. Quizás una segunda Esa casa. gente, quizás una segunda casa, Qué total. heavy. Y esa gente que tenía, cuando yo tenía 15 tenía aproximadamente 30. Luego está como que lo que venía antes, que era puede ser como mis padres, por así decirlo. Claro. Ya mis padres, o sea, mi madre, en mi caso, a los 30 años, ya mi madre tenía 2 hijos. O sea, Claro. ya era como, claro, entonces tú te empiezas a A los plantear. 30 tu mamá ya tenía 2 hijos. A los 30 mi mamá ya tenía 2 hijos. Wow, okey. Entonces, yo en este momento, 30 cero. Cero y un perro compartido. O Ya, ya, sea, eso es ya. básicamente lo que tengo. Qué Entonces, heavy. claro, para mí como que la reflexión era de ver como que, bueno, ¿por qué esa foto que yo tengo de cuando tenía 15 años, que fue como que quizás la primera que pude haber hecho, Ujú. o pude haber como internalizado, por qué esa foto en este momento no se está cumpliendo? O sea, Claro. porque yo estoy llegando a los 30 y esa foto es muy diferente A la que yo me había imaginado. exacto. Sí. Entonces creo que de ahí viene como que toda esa reflexión y el miedo que viene, porque hay un miedo, no per se por el hecho de cumplir 30. De hecho, me pasó hace como 3 días, salí con la mamá de un amigo y ella se reía cuando le contaba que íbamos a hablar de esto, porque claro, Claro. ya es una madre, ya es mayor, no tanto mayor, pero sí es mayor. Y entonces ella se reía cuando le contaba Ujú. que íbamos a hablar de los 30, de los miedos, tal, y ella o sea, yo me imagino que en su cabeza diría como que esta Estas niña niñas tontas. literalmente no sabe nada de lo que está diciendo. Y Claro. bueno, claramente, Claramente no lo sabemos, lo estamos empezando no, a vivir. efectivamente, totalmente. ¿Y ella cuántos años tiene, perdón? Como ya pasó los No, 30, ya es la 40. mamá de una persona como yo. O Ah, sea, okey, ya es más grande. Es grande. como si fuera mi madre, por así Vale, vale, decirlo. vale, vale. Entonces, claro, era como que no Le debe entiendo. dar ternura que Sí, tengamos crisis de los 30. Ella como que: "Ay, mi totalmente. amor, qué Es que linda". yo creo que sí puede ser una crisis, no sé si como crisis desde el punto de vista negativo, yo creo que No, es un momento necesario en para un mí es un punto. turning point de tu vida, es decir, es como un momento donde tú reflexionas, es un momento donde tú piensas. De hecho, investigué por qué es tan importante como que, o por qué hay tanto crisis de los 30, y es porque como a nivel sociológico le Ujú. llaman como la edad contemplativa, Vale. que es un momento donde antes, obviamente, cuando la expectativa de vida era mucho menor, era como el ecuador de tu vida, los 30 años. Ujú. Entonces, bueno, cuando la expectativa de vida eran 60, 65 años a lo sumo, ya obviamente no es así, los 30 eran un punto, era la mitad de tu vida. Era un Era, midlife. era un midlife, es un midlife crisis literal, Ujú. pero bueno, obviamente ya en la sociedad donde vivimos hoy no es la mitad de tu No, vida, o sea, el life expectancy se ha aumentado sí. muchísimo, entonces de aquí es que esta sea la mitad de tu vida queda No, muchísimo. queda mucho. Pero yo creo que se quedó el concepto de que esto es un Se quedó momento el concepto. importante. Se quedó el concepto también porque cuando nosotras hicimos esta foto y veíamos gente de nuestra edad, no solamente veíamos gente de nuestra edad, sino era la media que consumíamos en ese momento. Exacto. Veíamos mujeres espectaculares en Manhattan, Ujú. viviendo súper delgadas, súper, bueno, 13 Going on On 30, 30. Es Jennifer Garner, maravillosa, espectacular. claro. eh, Ella trabajaba como en una agencia de en publicidad, una puede agencia de ser. publicidad en Wow. Manhattan, un apartamento espectacular, Gigante, ella gigante, bellísimo. próspera, florida, Exactamente. tranqui. Entonces, claro, y mucho de lo que pasaba también en estas romcoms era que para nuestra edad, tipo 12, 13, 14, 15, esa edad en nuestra vida fue como que la meca de las romcoms, como Cierto. lo más top. Quizás en los 90 también, pero bueno, en ese momento estaba Julia Roberts on top, Total. estaba Jennifer Garner haciendo Demasiadas, pero esto. había demasiadas romcoms, o sea, era el contenido a consumir. Exacto, bueno, Sex and the City. Ujú. Creo que es un poquito antes, pero bueno, en fin, el punto es que como que de esa época, y claro, eran todas estas mujeres que quizás al principio de la película se planteaba el hecho de que tenían alguna problemática, que Claro. fuese o conseguir el amor, o desde el punto de vista laboral estaban como frustradas, que no sé qué, pero siempre al final de la película era como que solucionar esa situación
y finalmente encajabas en lo que era tener 30, que era, Claro, bueno, ya tienes una familia, ya tienes un trabajo, estás embarazada, te casaste. total. Entonces, claro, eso es como lo que tenemos percibido nosotras, Qué miedo. es la información que hemos recibido, que claro, al final no es hacer una película y tal, pero eso es lo que un niño de 12, 13 años, Esto niñas en ideal. nuestro caso, consumimos. Y claramente Claro. tiene todo el sentido que cuando vengamos a los 30 y veamos esto, Que nuestra foto no es esa no foto, vivimos ni en Manhattan, ni trabajamos en una agencia de... ni Bueno, tenemos tú la más o casa, menos. yo más o menos, no tenemos una casa con una verja blanca y un golden No, retriever pasando por el medio. O sea, no, mira, uno no. dice, Pasaron cosas pasaron en la cosas mitad aquí. y nosotras No estamos cerca de estar en esa no meta. estamos, no estamos Pero cerca. es un momento como para reflexionar muchísimo ese tema de, bueno, pero ya que estoy aquí, ¿qué sí tengo? ¿Qué cosas positivas sí he logrado? También creo que es muy fácil como que ser muy malo contigo mismo y decir, Sí, dar por sentado muchas cosas que sí que has conseguido a esta etapa de tu vida, porque efectivamente. te faltan muchas otras que pensabas que ibas a conseguir. No, mira, o sea, has conseguido muchas de estas cosas. Bueno, cada quien se evalúa en su punto, pero yo creo que es como una parada en los pits Sí, de la Fórmula 1. Entonces te paras, reflexionas cómo está tu situación justo. y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos moving forward para conseguir cosas que quiero y flexibilizar los tiempos, lo que tú Flexibilizar dijiste? los tiempos, Flexibiliza los sumamente tiempos. importante. No tengo la casa, Sí, no importa, la conseguiré o quizás ya no me importa tanto conseguir la casa. porque hay demasiados factores. Yo creo que lo importante, o al menos como que el trabajo que yo al menos hice como que en todos estos años, después de que cuando empecé a cumplir 28, Ujú, 29, fue empezar a darle un poco de contexto a mis años, a lo que yo claro. estaba viviendo y contexto no solo a lo mío, sino a lo que he visto. Porque es muy fácil juzgarse a sí mismo, pero hay muchas cosas que suceden muy diferente o sea, lo que sucedía hace 15 años cuando nosotros hicimos esta foto. Total. Que, por ejemplo, ya el mercado laboral para las mujeres sí que estaba bastante abierto, ya Ujú. las mujeres ocupaban situaciones de poder, pero no al nivel el que se está viendo actualmente. O sea, ya ahorita hay muchas mujeres, muchas posiciones de liderazgo. Y otra cosa que sucede es que ya tenemos muchísimas más oportunidades de estudio, de especializaciones, etcétera. Eso hace que nosotros entremos en un mercado laboral mucho más tarde de lo que podíamos entrar antes, si entraban, porque directamente había muchas mujeres que no entraban en el mercado laboral. Entonces, claro, ya no, estamos entrando en el mercado laboral tarde, por Pero así como decirlo, tarde, tarde, o sea, años después. O sea, esto, por mm, ejemplo, es un buen ejemplo en Mad Men. okey. Mad Men que está ambientada creo que el final de los 50 y toda la Ujú, década de los 60 más o menos. Ahí en ese momento la mujer no tenía tanta, o sea, no tenía tanta apertura al mundo laboral y no formaba mucho parte de ella más que como ser secretaria. En ese momento, okey. de hecho, era una agencia publicitaria y lo único que podías hacer era ser secretaria, única y Ujú. exclusivamente. Para ser secretaria estudiabas un año, hacías una especie de curso o de, Pero que dirías que esas de personas técnico. entraban como antes Empezaban mucho antes en okey. el mercado laboral. Y no solamente que empezaban mucho antes en el mercado laboral, sino que las exigencias que recaían sobre una secretaria, por así decirlo, no es porque yo quiera decir que el trabajo de una secretaria sea A fácil, ver, pero sí era pero más o las menos, claro. exigencias son mucho menores. Entonces eso te da a ti una apertura muchísimo más grande para concentrarte en tener una casa, en tener hijos, Ah, en ya tener un entiendo montón lo de que quieres cosas. decir. Entonces, Okey, claro, nosotras ya. ahora tenemos la posibilidad de estudiar un montón, de hacer una maestría, de tal. Entramos tarde al mundo laboral, tarde en comparación a eso, no Claro. tarde de que No, en entramos general, tarde. al mismo No. ritmo que entra cualquier otra persona, o sea, el Exacto, nombre. sí, 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 totalmente. Ujú. Pero en comparación a eso, entramos un poco más tarde cuando ya nos estamos acercando Momento de ser mothers, a nuestro momento de procreación. literal. Entonces, claro, eso hace que nos dé como una ansiedad de ver como que, coño, realmente estamos acercándonos a ese momento y yo todavía estoy en el pico de mi desarrollo profesional, por así Claro. decirlo. Es que yo creo que aquí pasan cosas muy interesantes con cómo ha cambiado los tiempos, que es, biológicamente los plazos siguen siendo los mismos, Sí, pero socialmente los plazos se han movido mucho hacia adelante. Es decir, yo creo que ahora mismo una mujer en sus treintas puede estar posiblemente en el pico de su carrera sí. o intentando llegar al mejor momento laboral posible que puedas tener. O sea, no quiero decir que más adelante no lo hay, pero como que estás como consolidando todo lo que has venido construyendo de Sí. estudié una carrera universitaria, quizás hice un máster o hice alguna cosa más y me estoy enrumbando finalmente a la posición que llevo soñando, o manager de algo, o emprendiendo un proyecto, o lo que Sí. sea. Entonces, ah, justo en ese punto, Es que eso la es tal decisión de cual. tener un hijo, Es que niño se complicado. alargó la esperanza de vida, se movió absolutamente Todos los todo en plazos, función de eso, todos los plazos, excepto tu cuerpo. pero el reloj biológico sigue, Ujú. sigue y está ahí latente y tú Sí. sigues teniendo la misma,
reserva ovárica que cuando naciste y a los 28 años esa reserva ovárica tiene un pico hacia abajo bastante sustancial y el tema es que tú claramente no tienes ese espacio mental para pensar en ello porque todo lo que en su momento la gente que nosotros vimos cuando teníamos 15 años, que tenían 30 lo habían alcanzado antes. Claro. Yo, por ejemplo, ayer hablábamos con una amiga y ella me decía, no, y tal, es que yo todavía quiero estudiar, quiero hacer una cosa, tal, que no sé qué. Y ella se comparaba con su mamá, Ujú. que su mamá tiene la misma profesión que ella. Y le decía, pero piensa tú a los 30 tu mamá ya había terminado de estudiar, tu Claro. mamá ya había hecho lo que tenía que hacer y ya estaba desarrollada profesionalmente y ahí ya tenía el espacio mental, no solamente mental, sino había un contexto muy grande que la Sí, arropaba para ella ser tu madre, ser madre de tus hermanas, etcétera, total. etcétera. Entonces, yo creo que la labor a los 28, 29 fue empezar a darle un poco de contexto a esa situación de, ok, mira, yo esta foto de estar en Manhattan realizada no la estoy logrando, porque básicamente el contexto es otro, el Sí. contexto es diferente y hay que entenderlo, hay que... Pero hay que entenderlo como nosotros. O sea, el problema, porque yo creo que la sociedad sabe que esto está pasando, Sí, pero el problema es que cuando cumples 30 tienes todo esto tan internalizado de que tenías que alcanzar esto o aquello o lo otro, que realmente lo que tienes que internalizar es esa conversación la tienes que tener tú en tu cabeza. Es decir, entiende que el contexto es diferente, que tú quieres alcanzar otras cosas, que la época de tu mamá, que es tu primera referencia en este punto, es otra. Ella tenía ujú, otros plazos, otros momentos, otras metas, otras cosas que justo. alcanzar y no son las mismas que no son tus mismas situaciones. Por lo cual, tú no tienes que tener ninguna presión por alcanzar lo mismo que tenía tu mamá a esa edad, por ejemplo. Claro, pero, o sea, es totalmente lo que tú dices, nos quedamos con esa visión. Sí, Tenemos que entender que el contexto era otro, pero es inevitable no preocuparse igual por eso. claro, Porque, claro, llegan los 28 y tú dices, claro, con mi nómina, así yo ahorre mi nómina por 10 años, no llego a la inicial de una moto. O sea, claro. directamente, ¿entiendes? A ese nivel. Literal. Eh, Pero es que también y el la mundo ha cambiado. preocupación, Y el claro, mundo ha el cambiado. mundo ha cambiado sustancialmente. Entonces, eh, es muy importante, o sea, a mí por eso lo que te digo que me pasó cuando estaba a punto de cumplir los 30 es que ya yo había hecho como una reflexión todos los años Ujú. anteriores de, bueno, mira, no tienes la inicial para la moto que te quieres comprar, este, No pero pasa hay nada. muchas otras cosas que están pasando que son positivas. Claro, Yo creo que igualmente una cosa que es interesante es ver cómo es ese pico de llegar a los 30 para un hombre y para una mujer. Yo creo total. que es bien interesante porque yo esto lo he hablado con amigos hombres. Investigamos Se ha hecho un también. trabajo de campo, Investigación. Sí. investigación de campo, hemos hecho acá. Hablamos con nuestros amigos masculinos y nuestras Sí, parejas y parejas de amigas y muchas personas y llegamos a la conclusión de que no es exactamente igual el cumplir no, 30 para hombres que para mujeres. A nosotros nos preocupan unas cosas y a los hombres le preocupan otras diferentes. Pero sí. en todos los sentidos sí es verdad que hay preocupación. Ujú, Por algunas cosas u otras hay preocupación. En nuestro caso, la preocupación mayor es que hay que tomar una decisión de en qué punto de tu década de los 30 quieres tener hijos y si los quieres tener. O sea, sí, porque quizás no es una decisión para dejar para los 39, por ejemplo. no. Es muy tarde. Es una situación que ya entra lo que se llama la planificación, que era algo que Exacto. quizás antes no existía. No, Y yo, bueno, hablando con amigos hombres, noto que el tema para ellos quizás es un poco, no quiero decir más sencillo porque no es sencillo, no, pero no. no tienen un reloj biológico que los está persiguiendo Sí, sí, sí. directamente. De hecho, creo que ellos cada vez se vuelven más fértiles. O sea, Ah, creo eso que, no lo sé. creo que los espermatozoides no es como nosotros que nacemos como con una reserva ovárica. Ujú. Ellos como que nacen creo que con cero y como que va Ah, sí, creciendo. imagínate tú. Creo que es así. Ni idea. Aquí Mm, a Literal, chequear, pero aquí no, fact-checking todo en los aquí a comentarios. chequear. Em, pero claro, no es como en nuestro caso que tenemos como que alguien que nos está literalmente Sí, respirando en la nuca de, mira, tienes que tomar. Es que yo total. creo que el problema es ese. El problema no es como que tenerlo como tal, porque ya existen muchas formas como de planificarlo. Ya el problema es, Tomar la ¿lo decisión. quieres o no lo Exacto. quieres? Para mí es una gran toma de decisiones constante de esta década. Y Sí, eso es lo que me atormenta. Toma de decisiones sí. constante. Que igualmente, amiga, yo ayer que lo hablábamos y que estábamos como en un grupo de todas chicas que tenemos 30 Sí, años, y yo decía una cosa como que basta, ya. basta, 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 porque hay que dejar de tener como un miedo, como Ujú. que, mira, o sea, porque el tema cuando empiezas a hablar de, bueno, el problema es tener hijos, para el 90% de las mujeres. Sí. El problema es tomar la decisión de si quieres tener hijos. El problema es que, bueno, ya tomaste la decisión y dices, mira, sabes que yo sí me veo como madre. Ujú. Entonces ahora viene todo lo demás. Viene el tema de, bueno, mira, ¿El colegio estoy dónde lo va a meter? preparada, no estoy Ah, preparada, vale, vale. tengo el dinero, no tengo el dinero, tengo el piso, no tengo el piso, tengo la pareja, muy importante. Importante.
tengo un montón de cosas. ¿Y cómo las quieres criar? ¿Cómo no las quieres ¿Cómo lo quieres criar? criar? Si quieres Madre mía, qué no. educación reciba, por toda la información. Salen series como Adolescencia que te cuestionas un montón de cosas y dices, why, why, por qué en mi momento no pasaban estas cosas? Uno cree que no pasaban, No, claro que pasaban. pasa. Pero claro, entonces viene todo esto y lo que yo digo es, basta. O sea, hay que Sí. detenerse un poco porque estamos siendo bombardeados de demasiada información, de demasiados frentes Ay, que antes no estaba y la gente no las tenía. Ya. que antes no estaban y que tenemos que entender una cosa, y es que nosotros al final somos humanos, estamos completamente influenciados por puntos de vista coño, por puntos de vista sociales, por gente, por culturas, por lo que quieras, que son cosas que ha creado el humano. Claro. Pero nosotros al final estamos hechos para procrear, tanto el hombre como la mujer, todo, o sea, estamos hechos para procrear, entonces basta de tener un miedo irracional a ser padres. O sea, ¿qué pasa? Ya, hay que de verdad, yo creo que un punto hay que detenerse. Hay que detenerse porque creo que No, se o está sea, yendo de las yo manos. siento que no es como tenerle miedo, sino, o sea, ojo, la mayoría de la gente es como, bueno, quiero creer que la mayoría de la gente que es racional y racionaliza el tener hijos Sí, es porque hay un miedo. Y yo creo que es un miedo muy infundado en que tenemos mucha información ahora sí, sobre que tener un hijo es una responsabilidad, que creo sí, que antes no importaba quizás tanto eso. efectivamente. Entonces ahora lo hemos racionalizado mucho. Qué guay, porque también hemos llegado a puntos interesantes donde te importa cómo vas a criar a esa persona. O sea, son conversaciones que ahora se tienen. Antes era como que se tiene y vemos. Y Justo. está cool que no le tengamos como miedo a la cosa, lo vamos a ir viendo, pero yo creo que también es un momento importante de, no, hay conversaciones que hay que tener. Hay Hay conversaciones que hay que conversaciones que tener. hay que hablar, hay temas que hay que saber alrededor de los hijos que quieres hacer. Y claro, eso es lo que da miedo, de quizás a lo mejor, mira, son puntos importantes a conversar con tu pareja. A lo mejor te das cuenta que no están de acuerdo en cómo quieren crear un Justo. hijo. Son muchos puntos. Entonces yo creo que son muchas conversaciones que hay que tener que dan miedo de tener. Da miedo de tener, pero yo sí creo que hay que dejar de racionalizar un poco el Sí, hecho de que realmente nosotros estamos hechos para crear vida sí, y hay que empezar o sea, hay que dejar de estigmatizarlo tanto o sí, de querer sí. que toda la situación esté perfecta, porque eso es otro de Imposible. los contextos que también hay que darle a la situación. Es que sí, tu mamá, tu papá, quien sea, cuando te tuvo probablemente antes de los 30, etcétera, etcétera, pero ellos tampoco sabían nada, o sea, No, sabían nada, no no, tenían ni idea. Probablemente no estaban en la mejor situación económica, probablemente no no. estaban en la mejor situación profesional. Probablemente no te And planificaron, they que también had puede haber you. pasado. Tampoco te planificaron, probablemente. O sea, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo. Exacto. Entonces yo creo que hay que detenerse, dejar de racionalizar un hecho tan natural como es ser padre o madre y go with the flow un poco. Porque Entiendo tanto tu pensamiento, pero eso en mí, eso por dentro yo y que, no me sí, claro, sirve. amiga, no, pero, o sea, no puedo, es que no Es puedo. que, amiga, yo creo que es un trabajo que, al ver, yo lo he venido haciendo de Ujú. pensarlo mucho porque también le tengo que quitar presión porque si Porque no si me no te va a vas a volver loca. consumir en Sí, un sí, sí. punto. O sea, Sí. no puedo yo seguir pensando que tener hijos es como una tragedia cuando realmente no lo es. O sea, Exacto, es sí. una cosa maravillosa, es una cosa que estar able to do that es como Está cool. hay que estar agradecido de poder tener esa posibilidad. Entonces, Total. basta de creer que es como, Dios, si me pasa esto, ¿qué voy a hacer? O cada vez que hay un bebé alrededor, es como, que no sé, Ya. calma, calma, Es verdad, es verdad. calma. O Está muy sea, cool como que bajarle dos a ese tema porque sí, como forma parte de ese gran cúmulo de miedos que tienen las mujeres a llegar a los 30 no es el sí, único, hay muchísimos, pero ese, como hablamos nosotras, es como desde un punto de vista biológico, hay que bajarle dos. Hay hay que que bajarle bajarle dos dos. porque, bueno, mira, además, si eres una de las personas que no le interesa tenerlo y lo decías a tus 30, how cool is that? O sea, qué Sí, guay disfrutar tu vida desde otra perspectiva y vienen otras decisiones en donde vas a invertir tu dinero, ya que no lo vas a destinar a crear una persona que quieres hacer, quieres viajar, sí. quieres emprender, quieres tener un negocio. Hay muchos otros temas a los que Hay también muchos tenerle otros temas. miedo, que está bien que los desmitifiquemos. Pero bueno, Que de hecho, ay, perdón. no, no, tranqui, tranqui, va a pasar a otro punto, pero No, que dime. de hecho, ese es el miedo para nosotras las mujeres por lo general. Claro, Que cuando nos sentamos con todas nuestras amigas vemos que tenemos ese punto en común todas. O sea, sí. como que hay un listado que es lo que tú acabas de decir, pero el primero en nuestra lista como mujeres es el hecho de ser madre. Es que Merry nos compartió un reel el ¿Qué? otro día que era Ah, mi sí. miedo principal, tener hijos. Mi otro miedo principal, no No poder poder tener tener hijos. Y hijos. eres como que justo eso es Sí. mi primera capa de cumplir 30 años. No, 100%. Pero eso sin duda alguna. Después vienen otras cosas como, por ejemplo, ya llegas a los 30 y quizás te vas dando cuenta que no tienes una pareja estable, por Exacto. ejemplo. Y esas son cosas que, coño, que también dan miedo en Sí. un punto. Y yo creo que del lado de los hombres, no lo de la pareja,
pero lo que a ellos más quizás les da miedo, o no miedo, pero quizás es la preocupación que puede tener al llegar a los 30, es el punto de vista económico. O Sí, sea, nosotras como que un poco ya tenemos, punto uno, hijos. sí. Ellos yo creo que un poco más va por el tema del desarrollo económico y el desarrollo profesional, porque es como que se acabó el querer estar como sobreviviendo, se acabó esa situación, acá tenemos que proveer porque al final es la naturaleza del Sí, hombre, por así decirlo, y ves que las dos, o sea, ambos géneros respondemos como que a la a los miedos más naturaleza, primitivos que a los tiene miedos cada más uno. primitivos, Sí. que es el de Procrear y proveer. Dios, eso, procrear y proveer. justo, efectivamente. Sí, Y los hombres tienen ese miedo y yo también lo tengo, la verdad, yo solo también lo que en un tengo. segundo plano, toda la parte económica, pero yo creo que Yo igualmente, van en una carrera de caballos esos dos miedos y van cabeza a duro, cabeza, van van así como duro, galopando, pero entiendo que un hombre tenga esos miedos como por primera capa, porque sí, responde, a ver, responde a algo muy primitivo, es tu efectivamente. principal fin, pero Ujú. no lo digo desde, ay, sí, los hombres proveen, las mujeres procrean, No, 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 sino no, que bueno, está en la primera capa y esto lo validamos con varios hombres que están a nuestro alrededor y decían, no, sí, efectivamente es un momento donde tú dices, ok, ¿en qué punto estoy laboralmente? ¿En dónde quiero estar? ¿Cómo hago para llegar a más? Como efectivamente. el pensamiento como de los hombres que me rodean es, ¿cómo hago Mm. para alcanzar más? Como que Cuanto upgrade my antes. game, claro, Exactamente. justo. Es que tal cual. Y lo que yo igual diría en este caso es como, también, yo siento que ellos también tienen la misma foto que tenemos nosotros. De cómo estaban sus papás en ese momento. Claro. Efectivamente, efectivamente. Pero yo creo que ya igualmente, dentro de todo, yo creo que el mundo sigue siendo, es muy injusto con nosotras en un punto, Sí. porque al final es como que sí, tú tienes que upgrade your game, eso seguro, como hombre, que es lo que probablemente más te preocupa, pero tienes un tiempo para hacerlo. O sea, como que no, es verdad que lo tienes que hacer rápido, pero nadie te está persiguiendo. O sea, no tienes como un reloj biológico Porque que no te tiene nada está que ver con matando la atrás. biología, no tiene que ver con la biología y Exacto, eso sí es a lo que nos atañe a nosotros. Pero sí exacto. veo que es como, por ejemplo, yo lo conversaba con mi pareja y hablábamos como que de qué nos preocupa a cada uno. Y a él también le preocupa el tema de la paternidad planificada dentro de su Sí. contexto, porque dice, tampoco quiero ser un papá como muy mayor, Ah, eso es verdad. quiero tener tiempo, salud y ganas de poderlo tener y poderlo criar bien, pero a la vez quiero alcanzar tantas cosas económicas que no veo cómo encaja todo eso en 10 años que tiene que o sea, Sí, cómo todas esas cosas van a pasar desde mis 30 a mis 40. justo, Y es como un complicadísimo. un miedo que él también como que le va galopando uno al lado de otro, pero claro, siempre gana como la cabeza del caballo de el tema de proveer. Y a mí como Sí, que me va ganando la cabeza del caballo de yo en estos 10 años tengo que sí, decidir en qué punto voy a ser mamá, si es que lo voy justo. a hacer. Es Pero como too much, too no, much. total. Igualmente yo creo que toda la parte económica, al menos yo en mi caso, en estos 28, 29, o sea, en los años anteriores a los 30, también hice las paces con muchas cosas. Porque Okey, así como contextualicé todo el tema de ser madre y el tema profesional y un montón de cosas, también contextualicé mucho el punto de vista económico. okey. Porque tampoco es lo mismo. O sea, literalmente no es lo mismo, no es ni cerca de fácil adquirir una propiedad Que como como lo lo era en su era. momento. Mm. Y tampoco La sé gran si. crisis millennial, adquirir una Exacto, propiedad. efectivamente. Entonces, y yo creo que también nos hemos quedado mucho con que si tú eres successful es que tú eres dueño de algo. Sí, Y ahí yo sí. creo que también eso cambió. Eso cambió mucho. Eso Te voy a dar cambió. un ejemplo muy, muy claro. Yo tengo un coche y tengo un coche de leasing. Y Ujú. esto, explicárselo a miembros de mi Sí, familia que tienen un coche en complicadísimo. propiedad, como que, Complicado. hubo mucho como que estás segura, están seguros de que lo quieren en leasing, coño, mejor tener un objeto propio a tu nombre, tal, no sé qué. Y yo, entiendo, no me lo puedo permitir. Y lo del leasing me da unas flexibilidades que yo en 5 años yo no quiero más este coche. Y en 5 años es cuando se Efectivamente. empiezan a estropear los coches además. Entonces dije, mira, en 5 años yo no quiero este coche y cambio con otro coche. O si lo quiero, me lo compro. Hay muchas otras cosas. Entonces ya ese modelo de comprar y adquirir cosas que tengan tu nombre ya también ha cambiado mucho. cien por ciento No creo que haya leasing de casas de momento. En el Sí, alquiler vivimos vivimos rentados. Eso es un rentados. gran leasing. Pero como que tenemos muy asociado el tema de que como tú no tengas una cosa en propiedad, es que you're nobody. O habla No. como de fracaso, más o No, menos. y Y ser. no, Y de hecho yo ahora lo veo como que el mundo se ha movido tanto, o sea, desde que la esperanza de vida creció tanto y ha aumentado tanto y todos los plazos se han ido moviendo, este momento para mí es demasiado más importante que tú te enfoques en si tienes un proyecto personal, en tu proyecto ujú, personal, si tienes ganas de emprender algo, emprenderlo, si quieres dejar de ser empleado, dejar de serlo, sin tener que
endeudarte como un loco, porque Total. también yo creo que el tema al menos adquirir una propiedad es un tema bien, bien importante y a mí o sea, porque que te llegan todo el tiempo diciendo, ¿y para cuándo vas a comprar un piso? ¿O para Sí, cuándo? Bueno, mm, cuando se pueda, mi amor, cuando cuando se se pueda. pueda. Pero yo creo que aquí lo importante es que, por ejemplo, en mi caso, como yo hice las paces a los 27, 28 años con que eso no iba a suceder, porque claramente no me estaban dando los tiempos. Yo en algún momento tendré un piso, pero tenés que también, hay que detenerse también y dejar de pensar que rentar es algo malo. Exacto, hay O que dejar de sea, satanizarlo, hay que ¿no? dejar, hay que parar con el mundo porque, o sea, realmente se está yendo la olla a absolutamente En todo el estos días mundo. vi como una influencer como muy top aquí en España que hablaba como que, a ver, es que igual comprar una casa es dificilísimo, no entiendo por qué. Y lo está diciendo una Efectivamente, persona que posiblemente tiene un income que le permita, sí. porque es una influencer muy tocha, es un income que le permita comprar una casa y ella está diciendo como que es demasiado difícil en cualquier manera, o sea, dejen de decir Pero como es que que cualquier persona lo puede alcanzar, no. más allá de que sea difícil, amiga, o sea, es que tú ponle que a los 29, 30 años te endeudas para comprar un piso. La cantidad de deuda que Es tienes es mucho. enorme. Y primero que nada, no solamente es enorme en cantidad, sino en cantidad de años. O sea, Sí, estamos hablando de que te endeudas por 30, 30 40 40 años. años. Entonces, estamos hablando de que te estás quitando una capacidad de crédito bastante alta para tú poder emprender, para tú poder crear algo tuyo, Sí. para poder hacer lo que te dé la gana. By all means, si tú tienes el dinero para comprarte el piso, porque tus padres te dan la entrada, por lo que fuera, hazlo, hazlo. Si lo quieres, si eso es lo cien que por quieres. ciento 100% sin problema. El tema es que cuando no lo tienes, tienes que dejar de percibir que rentar es algo malo, porque Sí, rentar es una herramienta para poder tú estar en el momento en el que tienes que estar creciendo sí, profesionalmente, creciendo personalmente también. No tienes todas las obligaciones que tiene un casero, que es, son muchas. que es lo que tú decías, es que tener un piso no es simplemente tener un piso, existe y lo No, tengo, no, no. Hay una cantidad de cosas que vienen con tener un la piso que responsabilidad hay es que tremenda. considerar, que hay Sí, que sí. considerar. A mí se me rompe algo, no me interesa, se llamó el casero y que casero se Resuélveme, rompió. claro. Entonces, esas son cosas con las que tiene que lidiar un propietario, lo cual está perfecto, está maravilloso. Pero antes de comprarte un piso, que sea porque es una decisión económica responsable y no porque es lo que supuestamente tú tienes que hacer porque tienes Ujú, 30 años. exacto, Ese es el tema. Y dejar de demonizar tanto rentar como tener hijos, como hay que dejar de demonizar todas las cosas que total. ocurren ¿Sabes? Estoy con esta etapa de como que de evaluación y de revaluación de la total. vida. Estoy pensando que había una familia o sea, una chama que estudiaba con nosotros en el colegio, Sí, que sus papás eran como muy successful, trabajaban como en 2 sí. compañías bastante top, y ellos vivían en un piso de alquiler. Justo. Y eran, o sea, de verdad los papás trabajaban los 2 en compañías muy tochas. Y tenían una vida muy buena. Nosotros estudiamos en un colegio como que estaba bastante bien. Y Ujú. ella vivía de alquiler. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y No, y de hecho, tenían coches de empresa. justo. Marico, no pasa Ojalá, nada, ojalá. ojalá, ojalá. Pero a eso me refiero, o sea, como que su primera prioridad quizás no era tener un piso en Es propiedad. que, amiga, o sea, imagínate que tú ahorita vas a tus 30 años con tu salario, con tu nómina y con la entrada que tengas para tener un piso y te dicen, bueno, perfecto, señora, esta es su hipoteca de 30, 40 años. Pero ¿qué pasa si tú agarraste ese dinero y dijiste, sabes qué? Es que yo me voy a poner mi emprendimiento de tortas con el que voy a ser súper successful? Y vas y te creas tu local y eres súper increíble y reúnes una entrada altísima para entrar a un piso y ya no te tienes que endeudar por 30 años, sino por 15. Eso Claro, no es una decisión económica mucho más totalmente. lógica Acertada, mucho más y lógica, mucho más sí. acertada. Sí. Y cuando lo ves, o sea, literalmente, todos los gurús estos de economía, Ujú. etcétera, Dave Ramsey, que lo amo con toda mi alma. De hecho, yo gracias a él es que dejo de demonizar tanto el rentar, porque es Ya. como, porque venimos con esa creencia de, no, y el cómprate un piso, ¿y por qué no te lo compras directo? O sea, porque tienes que hacer una hipoteca. Y dije que, Ah, no, pero eso jamás va a pasar. O o sea, sea, simplemente eso no va a suceder. nunca va a pasar. No, ¿Sabes pero que yo esos son antes pensaba que eso era lo que se claro, tenía que es hacer? que, amiga, pero es que con eso es lo que crecemos. Ya. Y O que sea, yo yo a mis tenía que padres, yo no los vi pagando un crédito. O yo no sea, sé, yo en mi no caso, recuerdo. mis papás compraron un piso y lo compraron, vendieron otro, Sí, compraron, y así fueron sucesivamente. ya. Al menos, ¿pero por qué? Porque yo también llegué a una edad avanzada de mis padres, ya ellos se habían desarrollado Económicamente. económicamente, Ya. habían hecho un montón de cosas, y claramente esa es la información que yo percibo. Claro. Pero eso está, o sea, hay que dejar de demonizarlo, Ya, porque no ya. está mal, porque
este momento es que es lo que decía antes, entramos en el mundo laboral mucho más tarde de lo que se hacía anteriormente. Aprovechemos este momento. Si tú quieres tener hijos, por favor, tenlos. O sea, Sí, tenlos. sí, Si no te parece que este es el momento para tenerlos, está don't do it. perfecto y aprovechalo para desarrollarte tú personalmente, profesionalmente, para que alcances posiciones en tu trabajo si estás en el corporate ladder, para que crezcas más, para que tengas mejores salarios, para que tengas mejores trabajos, que eso haga que te dé una capacidad económica muchísimo más fuerte y Ujú. muchísimo más Y robusta. para que adquieras mejores cosas también, porque a lo mejor es como enfocarse en un punto súper cerrado de que, berro, si no tengo la casa de aquí a 3 años, soy un fracaso. Y de No, aquí a 3 años te estás esperando como una posición increíble en tu corporate ladder y tienes un mejor salario, unos mejores beneficios, no sé qué, que te permitía alcanzar cosas más chulas. No lo efectivamente. hiciste porque te endeudaste un montón de cosas, te preocupaste, no fuiste tan successful. Hay tantas cosas que van a Hay pasar tantas cosas. que no te Es que van a no hay impedir decisión cosas. correcta o incorrecta, eso es No. lo que hay que entender. Y Y que hay hay que que, y que hay que bajarle como lo que dices tú, bajarle dos a todas esas decisiones, a todas. No pasa nada si no tienes ninguna de esas cosas que creías que ibas a tener. Pero bueno, yo creo que de todo lo que hemos hablado de los 30 hemos tenido crisis grandes de tener sí, hijos, los hombres tienen como clarísimo cuáles son sus crisis. Y hay una que para mí es como muy importante, que yo nunca la tuve por la mente y yo, durante todos mis 20, yo me sentía inmortal, ay, invencible, total. invencible, a mí nada me podía parar. Hasta que un día a los 27 años, me dio una tortícolis tremenda que me paralizó Imagínate. literalmente en la cama el 23 de diciembre. Oh, Y fuck. yo dije, ah, me puedo enfermar, ah, me pueden pasar cosas. Te empiezas a preocupar por tu salud. Sí, Creo que por primera vez en la vida, genuinamente, te empiezas a preocupar por tu bienestar físico. total. Pues empiezas a decir, ok, mi cuerpo es mi templo y yo tengo que cuidar este templo porque me va a acompañar el resto de la vida. Y creo que durante los 20 es un gran cambio que yo siento que de esta década con lo de los 20 es que en los 20 tú estás como, yo diría que como una persona que hace un deporte extremo. Te da igual todo, te arriesgas con todo, mira, o sea, corres a toda mecha, haces cualquier cosa sin cuidado para nada por tu cuerpo porque eres como invencible. Pero eso más que nada es porque no tienes pruebas empíricas De que te de puedes que te puede deteriorar. pasar algo malo. Claro, Pero ahora es y que, bueno, hice un hip thrust con más peso de lo que tenía que hacer y ahora tengo un lumbago que te cagas. Es y que exacto. ya empiezas a tener una cantidad de pruebas empíricas que te van diciendo, mira, es que si haces esto, te duele esto, si haces lo otro. A mí me pasó exactamente lo que tú estás diciendo y a mí me pasó de empezar a ver a la gente muy mayor en la calle y empezar a tener la realización de, es que yo voy a llegar a hacer eso. Ya. Voy a llegar a tener esa cantidad de arrugas, voy a tener, o sea, eso me va a pasar. Ah, empiezas a verte arrugas en la Claro. cara. Qué fuerte, Como los amiga. primeros glimpses de Oh, tu fuck. cara que se arruga. Y tú Ninis de dices, ah, expresión, me quiero mierda. matar. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué ¿En qué momento? momento? ¿En Es qué muy heavy. momento? Y estoy yo acá poniéndome luz roja porque aumenta el colágeno. A Mary le Sí, encanta o todas las sea, cosas de skincare, pero Lokis, sí, o Lokis. sea, es que de verdad, a mí me pasó eso. Y no solamente con que te empiezas a dar cuenta de que vas a envejecer y que tú vas a Sí, llegar a hacer eso, sino que puedes morir. que te puedes morir. A mí, Oh, fuck. eso fue un gran pensamiento que me llegó un día que yo dije, me puedo morir. Sí. Y en los 20 se lo juro que esto sonará demasiado como romántico, yo nunca llegué a pensar, si pasa una cosa me puedo morir. Y mira que uno se pone en situaciones donde te podrías haber No, y muerto. y te pasan, sí, O sea, te justo. vas de fiesta una noche por toda loca, vas manejando drunk driving, no lo hagan por favor, o vas como en las situaciones menos cuidadas del mundo No, y aparte y que no te arriesgabas a unas cosas más locas que dije que ahorita que uno no. empieza a entender como que esa necesidad adulta todo el tiempo de protegerte, porque Sí, era, o sea, de nuestros padres en general. Porque yo ahorita me encuentro como que, bueno, quiero empezar a jugar tenis, pero ¿qué pasa si alguien me da un raquetazo en la cabeza sin querer y ahora yo quedo con una tonta? contusión ahí Una total. Sí, contusión sí, en el sí. cerebro y ya mi cerebro no es lo mismo y es como que son unas cosas como que, Que por qué no, eso claro, a los 23 ni siquiera se me hubiese cruzado ese pensamiento por no, la ni de cabeza. coña, Que ni a mí me de pasó coña. cuando empecé a hacer, yo hice como boxing, kickbox, no sé cómo se llama, Brooklyn Boxeo. fitboxing, esta cosa. Eso es como Como fitboxing, sí, sí, fitbox. sí. Bueno, yo hice esto y lo hice como entre los 20, ¿qué? Como los 26. Y en algún punto yo dije, si esto fuera claro, ahí no tienes contacto con otra persona boxeando, Sí, eres tú contra un saco. Y yo dije, a mí siempre me hubiese gustado como haber hecho boxeo contra otra sí. persona. O sea, ni de vaina, jamás voy a entrar a golpes con una Amiga, persona muy porque ahí heavy. si me dan un golpe y me matan.
Sí. Eso jamás a mis 20, se lo juro que jamás me hubiese cruzado la cabeza. No, y aparte Jamás. la cantidad de peleas callejeras que uno era partícipe, no partícipe porque no peleábamos nosotras, Ya, pero que de meterte existían en a el nuestro medio. alrededor. No, es exacto. No, por favor. Ahorita hay un meme que, que en todas las películas cuando sucede esto de la Siempre pelea, te la no eres chica se, tú, este no eres tú. no, la chica se mete en el medio y lo ve a la cara y dice, soy yo, como que tratando Marico, de, he sido y como que patética. mírame, como que tratando Mírame, como de mírame. bajarlo a tierra, como que soy yo, mira, enfócate en mí, tranquilo, está Marico, todo bien. Y que, me rí a ver, patética. o sea, tienes 16 años, Es patético, cálmate. pero he sido. Te amo, Es mi muy amor, fuerte. pero he sido. Es que esa es la situación, es como empiezas a tener como muchas pruebas ya empíricas de que hay cosas que duelen, cosas que Sí. hacen daño, cosas que ya Y te que empiezas que se los tiempos empieza a de notar. recuperación no son iguales, Uf, que qué el duro, ejercicio qué duro. no te impacta igual de rápido, que, o No. sea, es increíble Y que cuando tú antes aumentas de hacías peso rapidísimo. rapidísimo, Es increíble. rapidísimo. Y a mí lo que más me da, como que yo he notado es quizás líneas de expresión. Eso es lo Ya. que más veo, que digo como que, uy, a mí estas cositas antes no se me marcaban. Y ahora Pero a mí sí. me parece que un día me desperté y las tenía. O sea, no las vi formándose Sí, progresivamente en mi es que cara. ese es el tema con los 30 que es como que no fue que un día te despertaste y las tenías, sino que básicamente te diste cuenta que Sí, estaban ahí. me quería morir. Bueno, como Eh, lo de la cana, de verdad es que me perturbó. O sea, de verdad por fue, ejemplo. pegué un grito que, o sea, le dije a mi pareja, tienes que venir ipso facto. Y yo, ¿qué pasó? Y yo, Em, que me acabo de dar una cana. y Y sí, yo sé que hay gente que le salen canas antes o sea, las canas no tienen nada que ver con los 30, no. pero a mí me choqueó, pues. Bueno, pero es que está eso, está asociado como con Volverse envejecer, mayor, claro. etcétera. Pero nada, o sea, igualmente porque hemos hablado Pestes mucha de peste los de los 30. 30 y de verdad hasta so far, hasta este momento en mi vida, yo nunca me he sentido ni tan plena ni tan tranquila como me siento en este momento. O Qué sea, yo lindo. creo que es obviamente con todos los miedos y yo creo que lo importante de quizás haber los 27, 28, 29 que tuve como que toda esta reflexión y empecé a hacer pases hizo que llegara a los 30 como ya preparada. Mm. Me dio miedo, me sentía ansiosa al respecto por todas las cosas que quizás no tengo resueltas. Hice las paces con ello y yo creo que realmente sí es, no quiero, probablemente cumpla 31, cumpla 32 y vaya siendo peor la ansiedad que me da como que de ¿O envejecer no? o no, yo Ah, creo no, que la ansiedad de sí. envejecer, sí. Te Sí, iba a yo decir creo como que que sí. la situación 30 sí se va a calmar. No, no, se va a calmar. De hecho, yo tengo un amigo que dice que es mejor tener 29 que tener 30, porque 29 ya eres como la última parte de los 20 y Sí. 30 eres los jóvenes de los 30, ¿sabes? Ya, Entonces, estamos como en el in es between, solamente ver el vaso medio lleno. literal. Es Son las mentiras simplemente. que me diré para dormir en paz. Efectivamente. Pero yo creo que es muy positivo, porque yo creo que una cosa que pasa a los 30 es que es esto, es como que ya llevas un tiempito ya en el mercado laboral, de alguna manera u otra, ya estás ganando dinero, ya eres como independiente, ya estás como bastante más sólido de lo que estabas hace 3 4 5 años. Y no solamente eso, sino que ya llevas rato viviéndolo. Sí, Entonces, eso te da como está muy cool. firmeza. Te da como una firmeza. Y de hecho, cuando lo ves, muchas personalidades importantes dicen que la mejor década que han vivido es la de los 30. Total, es que no ha habido ni una sola persona que me haya dicho, que no me haya dicho esa afirmación. Todo Sí, el mundo me decía de edades muy diferentes, de personas que tienen 40, 50, 60, 70, la mejor década de tu vida va a ser los 30 y que la han vivido generacionalmente muy diferente. Y tengo amigas que están en los 35, bueno, no tengo amigas más sí, de 35, pero todas me dicen como que es lo mejor. O sea, ya que lo llevo sí, viviendo un rato, es sí, lo mejor que me ha pasado porque pasan cosas muy cool como ya sabes lo que quieres. Tú me decías ayer justo, como una cosa muy cool, no ayer, pero cuando estábamos hablando de este tema, que dejas de sobrevivir y sí, empiezas como a realmente vivir. O sea, sales claro. como del estado de alarma y ya sabes qué quieres. Tienes más o menos idea de a dónde quieres ir. Empiezas a desmitificar los tiempos de hacer las cosas o no. Ujú, Y simplemente dices, mira, tengo todas las cartas para jugar el juego. Vamos a sí. jugarlo. Ahora sí, vamos a jugarlo bien. No, y en base a todo eso, como que te empiezas. Este podcast, por ejemplo, es un gran ejemplo em, de arriesgarse a hacer algo diferente. ¿Por Total. qué? Porque ya dejaste tantos prejuicios que tenías antes de cómo luzco, cómo veo, ay no, que yo, y esto igualmente yo tengo algunos pensamientos intrusivos a veces que es Ya. y que te vas a poner a hablar ahí tú ridícula si tienes 30 años y lo que deberías estar teniendo es 2 hijos y 5 casas y tal, y después claramente Te frenas lo mismo en me detengo porque claro, son pensamientos intrusivos que tenemos Claro. todos y que tenemos que claramente con terapia y con muchas cosas Total. detenerlos y entender que no tienen ningún tipo de sentido, pero que van a venir igual. Entonces Yo más bien simplemente tengo, recibirlos. de eso tengo los miedos que son.
estás empezando burda de tarde un podcast, tendrías que haberlo Claro. empezado hace 100 años, que estás tú ahí toda tonta esperando, que en el mercado saturado de los podcasts tú vas a... No No, importa, no no importa. No importa. importa, porque esto para mí es como la superación de pasaste todos los prejuicios que tenías que pasar, de cómo te ves, de cómo te escuchas, que son cosas que uno cree que no, Mm, pero son cosas que te van deteniendo. O que sí que me veo de esta manera, me veo de la otra, qué va a pensar fulano, así gente como súper específica, ¿sabes? Y no que, me qué importa, va a pensar tal persona cuando me ve, ¿qué no importa? me Pero importa. eso viene a los 30 Sí, años, no quiero decir a los 30, puede venir antes, pero ya empiezas como que a a toda esa pensar, reflexión de y te empiezas a arriesgar y empiezas a apostar muchísimo más por ti porque estás demasiado más seguro de ti mismo. totalmente. Y los 20 para mí es como, es literalmente, es una etapa muy caótica, es muy linda, pero es muy caótica porque eso, porque estuviste sobreviviendo, como si fuiste estudiante, estuviste sobreviviendo por mucho tiempo a Ujú. punta de cereal y ya ahora te puedes despertar todos los días y hacerte unos huevitos con tocineta, con una cosa que tú dices, coño, ese Está tipo de lindo, cosas, tener esa tranquilidad de parar de sobrevivir, de disfrutar, de conocerte, porque ahora te conoces un montón. ujú, Punto de vista de pareja, por ejemplo, ya tienes como mucho más claro qué te gusta, qué no te total. gusta, Y ya no tienes miedo de decirlo o expresarlo, o sea, es como justo, simplemente estás en tu mejor época de autoconocimiento, sí, diría yo. Entonces eso te permite sí, ser muy conectado con otros episodios, tu mejor versión. O estás en camino efectivamente. a demostrarle al mundo cuál es tu mejor versión, porque ya pasaste toda la etapa de definirte. Así que yo creo que hay muchas cosas positivas. También lo están hablando dos personas que acaban de pisar Ya los acaban de 30. cumplir O 30 sea, es justo. una década que todo el mundo habla maravillas de ella cuando la termina también, o sea, cuando llega quizás a los 40 Sí, y tal. Entonces, nosotros te lo estamos contando desde empezarlo a vivir. justo. Y por eso la etapa más larga de este episodio fue hablar mal de los miedos y todo eso, pero realmente bueno, Porque es lo que sabemos hasta ahora. Ya en algún exacto. momento, si este podcast dura tantísimos 10 años, años, vendremos y diremos como que, ¡ay, qué idiotas! Tenían qué 30 y estúpidos. eran súper jóvenes. Literal. Pues nada, no, igual somos muy jóvenes. Sí, Ahorita tener 40 también eres sumamente súper joven, joven. 50 60 ya es como que ya no eres tan mayor. Pero eso, yo creo que una gran responsabilidad que tenemos y no solamente como con nosotros mismos, sino con el mundo, con amigos, etcétera, es como parar de paniquear por todo. Total. Hay que detenerse, Desmitificarlo. hay que desmitificar cosas, hay que hacer las paces con cosas, hay que dejar de tener miedo de cosas que son irracionales y, y bueno, en verdad es Y yo creo maravillosa. que hay que vivir más. Hay que vivir más. Yo, uno de los approaches que te había dicho que tenía desde que cumplí 30 es, voy a ser Jim Carrey en la película Sí, señor. Y es a Sí. todo lo que se me aparece por ahí, yo sí. Porque hay que vivir y dejar de pensar en planes para después. Hay que hacerlos ahora Hay que hacerlos. y hay que disfrutar. O si no, también está bien. O sea, en el sentido de, por ejemplo, yo últimamente, yo cuando tenía 20 22 tal, tenía una ansiedad muy loca por viajar, por Ah, conocer, ya, por sí, sí. tal, por estar en situaciones, por ir a conciertos, no perderme de cosas. Y ahorita estoy tan en paz con perderme de cosas. Estoy Ya. como tan en Estás en paz el de, JOMO, en the joy esa, of missing out. efectivamente. Es y que, ay, no, no te fuiste, o sea, ahora me pasa en el trabajo, como que, ay, no te fuiste de vacaciones, porque No, claro, yo también trabajo con gente muy joven y ellos sí. como que ya todas las vacaciones las tienen Todos sumamente los puentes tienen planificadas, todos un los puentes plan. están establecidos y yo estoy que, ay, ¿qué hiciste en el puente? Y yo, bueno, no, Nada. nada, salí con una amiga, A mí salí cada a vez me pasa más eso y comer. dije que, ay, no quiero hacer nada, muchachos, quiero descansar. Efectivamente, y eso está súper Sí, okey. Y como que yo creo que también eso viene con el hecho de que estás como muy en paz tan en contigo paz, sí, mismo. O sea, como que disfrutas de tu propia compañía, como que no, o sea, para mi planazo quedarme todo un domingo acostada leyendo total, o viendo una serie o lo que fuera, porque estoy haciendo lo que me dan ganas de hacer a mí. Ya no me total. quiero lanzar estos viajes que te así que vamos a Lisboa por 2 noches y vamos a conocer todo y es caminar. Ya ese plan es y que En no quiero. Flixbus, no En quiero. Flixbus ya es que no quiero, no Ya, quiero ya, ese plan más nunca, es como basta, o sea, y obviamente uno lo dice desde el privilegio, claro. pero ya esos planes no me no No te, no no te me rentan. no me Pero yo a matan. eso me refiero full a los planes que yo, por ejemplo, he dejado de hacer. O sea, he dejado de hacer porque dije, bueno, igual es no es prioritario, igual ya Ah, no, lo haré total. más tarde. ¿Cuándo es más tarde? Es ahora. Es Es ahora cuando hay que ahora. hacerlo si los quieres hacer. Si no los quieres hacer, también disfrútalo y sé feliz de hacer con tus 30 lo que te venga en gana porque estará bien. Sí, y tomar las decisiones que son lógicas, las decisiones que te llenan a ti, que van
contigo y no lo que te preguntan tus tíos, tus primos, tus abuelos, Lo lo que tú quien sea, realmente quieres basta. hacer, porque igual piensa que tus tíos y tus abuelos y tus primos y todo el mundo vivieron otra época y otra década, así que Contextualiza, exacto. contextualiza, por favor. Así que bueno, yo creo que definimos muchísimo los 30. Así que Sí, bueno, muy importante que si tienes 30 o estás por cumplir los 30, déjanos qué miedos o qué cosas has logrado en esta década de los 30 y que te da sí. mucha emoción compartir. Nos encantaría leerte también para, sabes, como que Ay, compartir miedos juntos. sí, Y muy please. importante, suscríbanse a este podcast, denle like, comenten, compartan, rieguen la voz. Forman parte de Please. Intensity Club, que nos haría muy felices y pues para seguir con este proyecto por más de 10 Y años. sí, para que demos un review en 8 años de ¿De cuál era que es la tener realidad? 38. Exactamente. Pero bueno, yo creo que lo hemos cubierto bastante bien, ¿no? Sí, la verdad es que muy productivo. Muy productivo como Sí, siempre. sí, sí. Bye.